Quiero invitarles, por favor, en esta mañana, que vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21, por favor. Y vamos a leer ahí del versículo 1 al versículo 4. Ha sido una mañana intensa en la vida de Cristo, el martes previo a su muerte de esa misma semana. Ha habido discusiones, ha habido pruebas, ha habido engaños de parte de sus enemigos. Ha sido reclamado de su autoridad por los principales sacerdotes. Lo habían intentado hacer caer los herodianos también, y los fariseos en cuanto a dar o no tributo al César. Había sido cuestionado por los escribas. Había acusado la hipocresía de los fariseos y había lamentado por el juicio que vendría a Jerusalén. Ahora, después de todo esto, tomaba un pequeño respiro antes de abandonar el templo, como dice Mateo. Y cuando abandonase el templo, se llevaría la gloria de Dios con él, porque él era Dios y la casa quedaría vacía. Es lo que él había profetizado unos segundos antes. Pero él entonces toma un respiro y toma asiento allí mismo dentro del templo y observaba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y quiero que vea conmigo, por favor, entonces, ahora sí, Lucas capítulo 21, y dice el verso 1 al verso 4, que es nuestros textos que predicaremos, que entenderemos en esta mañana. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Marcos nos dice que él se sentó a observar cómo es que pasaba la gente, el pueblo de Israel, a dar sus ofrendas voluntarias. Ahora, en este momento, el lugar en el que estaba el Señor observando este acontecimiento era en el patio llamado Patio de las Mujeres. Era un lugar ya exclusivo para los judíos, en donde se había desarrollado toda discusión, en donde habían venido todos los enemigos del Señor y Él había hablado públicamente y denunciado a ellos. Había sido muy probablemente en lo que es el patio de los gentiles, que es la zona más amplia. Es un lugar, era un lugar extenso en el cual también podían entrar todos los seguidores del judaísmo, pero aunque no fuesen judíos, llegar hasta ese punto, y el Señor allí es donde se desarrolla toda esta serie de discusiones. Ahora Él entra a una muralla más adentro, por decirlo así, donde ya no pueden entrar gentiles. De hecho, había inscripciones, o hay inscripciones, no sé si permanezcan, pero lo que sí se menciona históricamente es que había inscripciones en donde se prohibía incluso con pena de muerte que un gentil cruzara. Entonces el Señor entra en esta parte, la puerta La Hermosa, y después de la puerta La Hermosa, al pasar esa muralla, está el patio llamado de las mujeres, y en ese lugar se colocaba un sitio para ofrendas voluntarias. En este lugar, nos dice William Barclay al respecto, en el atrio de las mujeres había 13 bolsas de la colecta que se llamaban las trompetas, porque tenían esa forma. Cada una de ellas era para un fin especial. Por ejemplo, para comprar grano o vino o aceite para los sacrificios. Eran entonces estas 13 bolsas, las trompetas, eran para las aportaciones para los sacrificios diarios del templo. Recuerden que están llegando todos los judíos de todos los lugares a la fiesta de la Pascua, la más importante. La ciudad estaba llena, saturada, y el templo obviamente también.
Entonces, en este patio de las mujeres se colocaba allí perdón, el banco de los tributos, de las ofrendas voluntarias, y tenían este propósito: comprar las cosas para el desarrollo de la fiesta y los sacrificios en el templo. Ahora, el Señor está observando. Y en el verso 3 y 4, Jesús vuelve a manifestar su divinidad, pues solo Él podía conocer el corazón y cada aspecto y circunstancia de la vida de los hombres. ¿Cómo vemos su divinidad? Bueno, dice la Escritura, versículo 3, les dice a sus discípulos: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Él está declarando que ella estaba dando lo que tenía solamente para comer. Es decir, él conocía sus circunstancias, su necesidad, y igualmente las circunstancias y necesidades de las otras personas que estaban pasando a dar las ofrendas en el templo. Jesús entonces conocía cada aspecto de la vida de los hombres, y esto muestra que Él es Dios. Solo Dios puede conocer el corazón de cada uno de los hombres. Y Él consideró, en este punto, estando tomando un respiro, descansando de horas de haber hablado con todas estas personas previamente, Él toma un respiro y simplemente está observando. Pero considera Jesús de suma importancia llamar la atención de sus apóstoles, para que vieran lo que estaba aconteciendo frente a Él. Y cuando Él les llama la atención, lo dice en el versículo 3, Marcos nos dice que llamando a sus discípulos, muy probablemente estaban por ahí también sentados en algunas áreas, y Él tomó y comenzó a llamarles para que se acercaran. Esto muestra la importancia que el Señor le dio a este acontecimiento. Y entonces les dice: en verdad os digo. Este es el de cierto os digo. Una frase usada por el Señor para expresar y para llamar la atención a una verdad ineludible y de suma importancia, algo que el Señor quería declarar y que era importante que ellos lo atesoraran. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Él está haciendo una evaluación de cómo se estaba dando y cómo se estaba ofrendando en cada una de las personas que estaban allí. Ahora, al Señor le pareció de suma importancia enseñarle a sus discípulos, con el ejemplo de la viuda, cómo se debería dar correctamente. Y si es de suma importancia para Dios, de tal manera que puso su atención en ello, entonces lo es especialmente para nosotros. Es algo de suma importancia. ¿Quién es el que evalúa, según este versículo? ¿Quién es el que evalúa en el pueblo de Dios la forma de dar? Y si están dando de manera correcta o no. ¿Quién es el que evalúa sino Dios mismo? Él dijo: ella dio más que todos. ¿Quién evalúa la forma en que la iglesia da? Que es el pueblo de Dios, que somos los creyentes, los cristianos. ¿Quién es el que evalúa la forma en que se está dando? ¿Los hombres? Si evaluaran los hombres, dirían: bueno, son 2 blancas comparado a tantas dracmas de otros, pues este está dando más. Pero Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, declaró quién era, porque Él estaba evaluando cómo se debe dar y quién estaba dando de manera correcta. Asimismo es en la iglesia, en el hoy y ahora. Es Dios quien evalúa la forma en que estamos dando. Nuestro tema por ello en esta mañana es: una viuda pobre nos enseña a dar. Una viuda pobre nos enseña
a dar. ¿Cómo es dar para la gloria de Dios? ¿Cómo es realmente ofrendar económicamente dinero? Y podríamos hacer implicaciones a tiempo, talentos. Pero aquí está hablando de dinero, en primer lugar. Y de ahí podemos aplicarlo a otras áreas. Pero, ¿cómo es la manera correcta de dar? ¿Qué nos enseña Jesús al llamarnos la atención a prestar y poner atención y ver a esta viuda en cómo ella lo estaba haciendo? ¿Cuáles son esas características que glorifican a Dios cuando realmente damos para su gloria o dar para su gloria? ¿Qué implica? En primer lugar, vamos a ver por lo menos 3 aspectos importantes. Y en primer lugar, se debe dar con una determinación anticipada. Se debe dar con una determinación anticipada. Veamos el ejemplo de la viuda una vez más. Dice el verso 4 lo siguiente. En el análisis y evaluación de Jesucristo, dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta, note, de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En el ejemplo de la viuda, cuando el escritor utiliza este término, que había echado todo el sustento que tenía, y en el verso 2 dice también el escritor, vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 2 blancas. Esta frase, hermanos, implicaba que no solamente era una persona de bajos recursos, no era una mención el muy pobre, una mención de pobres y ricos como una diferencia de estatus o posición social y económica simplemente, sino que la manera en que está expresado es una comparación con hombres ricos de la siguiente manera. La describe a la mujer como alguien que no tenía absolutamente nada. No solo de bajos recursos, sino alguien que no tenía absolutamente nada, sino solo lo que traía en su mano. Cuando dice una mujer muy pobre, es una mujer con todas las carencias, habidas y por haber. Esa es la frase. Solo tenía lo que traía en su mano, 2 blancas. La escritura es traducido en el español 2 blancas. La palabra usada es 2 lepton, que era el nombre de la moneda judía de más baja denominación, hecha de cobre. Haciendo una aproximación que para nada es eficaz en ese sentido, pero aproximadamente podríamos pensar, según lo que han calculado, que quizá cada blanca valía 5 pesos. Bueno, más o menos. Podríamos decir que en su mano traía 10 pesos, para aquí nosotros mexicanos. Eso era posible con eso solamente comprar un pan para ese día. Y solo comer eso en todo ese día. Por eso el Señor dijo que echó todo su sustento que tenía. En el verso 4 el Señor lo dice de esta manera: todo el sustento para su vida lo echó, de manera literal traducida. Todo el sustento para su vida lo echó. Ahora, ¿esto qué nos deja claro? ¿Y por qué estoy hablando? Estamos diciendo que se debe dar con una determinación anticipada, porque nos deja claro que no dio su ofrenda de manera accidental. Nos queda claro que esta mujer no iba pasando por el templo, entró en el patio y vio la urna allí, ¿verdad? Puesta, las bolsas, las 13 bolsas, y dijo, ¡ay, tengo que dar! Y entonces sacó y lo dio como si fuera algo de manera circunstancial, accidental. No fue así. Ella caminó, vino hasta el templo, en medio de esa multitud de gente que se apremiaba y que dejaban unos entrar y otros no. Entró hasta el patio de las mujeres, habiendo atravesado el patio de los gentiles amplio, sube hasta allá y quizá haciendo fila, no lo sabemos, pero ella estaba caminando con un propósito. Echar lo único que tenía en su mano para ese día.
¿Por qué? Esto nos muestra que ella tenía una determinación que tomó anticipadamente. Ella tomó esta determinación anticipadamente. La voluntad para dar debe anteceder a las circunstancias o a la obligación. Debe haber una determinación previa antes del momento de dar en el corazón del creyente. Podemos ver el ejemplo de la ofrenda tanto para el tabernáculo de Dios en Éxodo como para el templo de Salomón en el Antiguo Testamento. En 1 de Crónicas 29, voy a leer ese pasaje. 1 de Crónicas 29. Y la Escritura nos enseña estos aspectos de dar a lo largo de toda la Escritura, de toda ella. Y en 1 de Crónicas capítulo 29 nos dice en el verso 9: y se alegró el pueblo. Vean quién fue el que se alegró, el pueblo de Israel. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, nuevamente, mismo adjetivo, voluntariamente. Pero también dice de todo corazón. ¿Qué sucedió tanto aquí como cuando se iba a fabricar o edificar el tabernáculo? El Señor les habló y les dijo: quien quiera dar va a tener oportunidad de hacerlo. No fue un momento de presión. No fue un momento en el cual vamos a poner una música especial y vamos a colocar una motivación o un cartel motivacional enfrente. Vamos a hacer que las gentes se sientan presionadas porque comienza los demás a dar, entonces van a dar. No, Él les dio tiempo de pensar y Él les dijo: si alguien voluntariamente quiere hacerlo, preséntese. Ellos tuvieron tiempo para analizar, para considerar y para tomar una determinación. Y los que tomaron la determinación salieron el día que estaba señalado, llevaron lo que habían determinado y lo entregaron. ¿Y sabe qué produjo esto? En sus corazones, gozo. Pablo, en el Nuevo Testamento y a la iglesia, instruyó que esa era la forma de dar en la iglesia del Señor. Porque la voluntad debe anteceder la circunstancia o la obligación. En 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Note que no dice como proponga en su corazón, o como se le ocurra al corazón en el momento de dar, sino como ya lo hizo de manera determinada y previamente. En algunos lugares, en algunas de nuestras iglesias cristianas, quiero decir, evangélicas, en algunos lugares se acostumbra a pasar una canasta para ofrendar. Y entonces al momento de hacerlo, los creyentes están aportando ahí. Pero tristemente, ese momento para muchos es sorpresivo. Meten la mano en la bolsa y buscan a ver si traen algo. Esto muestra que no estaban determinados a dar previamente. Que no habían orado, que no habían pensado y que no habían decidido con todo su corazón, como dice el escritor en 1 de Crónicas, con todo su corazón dieron voluntariamente. Entonces es muy similar al resto de los que estaban dando, excepto la viuda. Particularmente nosotros en la iglesia, te tienes que acercar tú al lugar de ofrendas, no de manera voluntaria a lo largo del culto, pero es la misma cosa. Como estás cercano a la puerta, quizá cuando vas saliendo ves y dices: se me olvidaba. Eso no es dar de la manera en la que Dios quiere que demos.
Hay una verdad en esto. Dios evalúa el corazón del que da. No la cantidad que pueda dar cada uno, sino el corazón. Por tanto, esta determinación para dar que debe ser tomada en el corazón, nos debe llevar a hacernos dos preguntas que son muy importantes. Voy a hacer la segunda en primer lugar, para poder hilar el siguiente punto. Pero una pregunta que debemos hacernos es, antes, con tiempo, con calma, ¿qué haré cuando se presente una necesidad en alguien más? Porque eso puede ser circunstancial, pero mi ofrenda no debe ser circunstancial. ¿Qué estoy diciendo? No es lo que en ese momento me mueva, sino que debo de pensar y hacerme esta pregunta: ¿qué haré cuando se presente una necesidad en alguien más? Debo estar determinado a dar siempre que sea necesario. ¿Sabes por qué? Porque si no tomo esa determinación, cuando se presente la oportunidad, no daré. O permítame añadir una frase: no daré para la gloria de Dios. ¿Daré forzadamente? ¿Daré con un dolor y un hueco en mi corazón si doy? ¿O no lo haré? Debo preguntarme y determinar qué voy a hacer cuando alguien más tenga necesidad. Esto lo enseña la Escritura. En Efesios capítulo 4, verso 28, les dice Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, a creyentes, les dice lo siguiente. Efesios capítulo 4, verso 28. El que hurtaba, era una manera de vida de un pecador, se arrepintió, ¿verdad? El que hurtaba no hurte más, no debe seguir viviendo en eso, sino trabaje. Ahora, ¿para qué? Nota por favor una determinación que el creyente debe de tener, de tomar. Sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, un trabajo digno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Notas aquí una instrucción con autoridad de parte del apóstol? Dios hablando por medio del apóstol y diciendo: mira, la labor tuya de trabajar diariamente, uno de los propósitos de los cuales debes estar determinado es que ayudes a quienes padezcan necesidad. Entonces, que tengas para dar. ¿Qué haré cuando se presente una necesidad en alguien más? Necesitas pensar en esta pregunta, hermano. Necesito pensar en ella y tomar una decisión que va a regir mi forma de vida cuando se presentan las necesidades. Si determinas, voy a dar lo que se necesita, cuando se presente la oportunidad, lo harás. Y como veremos más adelante, confiarás. Segunda pregunta que debemos hacernos, ya que Dios evalúa el corazón, no la cantidad que pueda dar cada uno. Debo preguntarme también esta pregunta, hacerme esta pregunta. ¿Por qué quiero ofrendar? ¿Por qué quiero ofrendar? Los fariseos, y sobre todo aquellos que tenían riqueza, daban en abundancia, pero su corazón tenía motivaciones perversas. En Mateo capítulo 6, instruyendo el Señor a sus discípulos en el inicio de su ministerio, les dice en Mateo capítulo 6, versículo 2 y 3, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, aquí hay una diferencia. La palabra utilizada, limosna, era un acto de dar para las necesidades de otros, de pobres. El término utilizado en el pasaje que estamos viendo en Lucas capítulo 21 es ofrenda, porque era destinada para Dios y para los negocios de Dios, el templo, por decirlo así. Aquí se utiliza limosna porque esto era para ayudar a otros. Pero era una actividad que hacían con frecuencia.
Nota, entonces, cuando pues des limosna, aquí habla de una ofrenda para alguien, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, propósito, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué quiero ofrendar? Dios ve tu corazón. Se presenta de repente una necesidad y comenzamos a dar. Y si yo no he determinado previamente la respuesta a la primera pregunta que les hice, ¿qué voy a hacer cuando se presente una necesidad? Entonces, cuando se presente la necesidad, es muy probable que mis motivaciones sean equivocadas. Porque los demás están dando, yo también voy a dar. Aquel dio 500, yo voy a dar 600. Pero ya mi corazón ante Dios está siendo evaluado como una motivación equivocada. No estás dando para la gloria de Dios. Por eso debo pensar, ¿por qué quiero ofrendar? Los macedonios es un ejemplo a esta pregunta. ¿Por qué quiero ofrendar? Note conmigo, 2 Corintios capítulo 8, por favor. 2 Corintios 8, verso 2. Dice, hablando Pablo acerca de unas ofrendas que se iban a recolectar para ayudar a los hermanos en Jerusalén. Dice el verso 1 y 2, asimismo, hermanos, les escribe a los corintios. Está escribiendo acerca de los macedonios a otra iglesia que estaba en Corinto. Y les dice allá, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Notas a Dios su gracia detrás de esto? Pero sin quitar nuestra responsabilidad. Nota que dice, que en grande prueba de tribulación. Estos hermanos de Macedonia estaban pasando por angustias severas. Grande prueba de tribulación. Dificultades profundas. Pero luego dice, grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo en el Señor. Y su profunda pobreza, falta. ¿Qué produjo? Abundaron en riquezas de su generosidad. Tengo que explicar que en este versículo 2 dice que abundaron en riquezas. Y luego dice de dónde provenían estas riquezas. Y dice, en la traducción Reina Valera, dice de su generosidad. Es traducido así en varias versiones como generosidad. Y nos hace entender a nosotros como que, bueno, fueron generosos porque dieron mucho. Pero no es la idea de esta frase. Dice que abundaron en riquezas. Sí dieron. Pero luego dice el origen. Su generosidad. Esta palabra, generosidad, es la palabra japalotes, que significa sinceridad de mente, contrario a doblez. Quiere decir, hermanos, que ellos dieron sus riquezas o esta ofrenda rica en medio de toda esta necesidad. Pero ¿sabes por qué surgió? Porque en su corazón había sinceridad de mente. Esto es lo contrario a doblez. Es decir, no había en ellos una intención doble. No había en ellos un pensamiento oculto allí de decir, sí, vamos a dar, quizá para quedar bien con Pablo, o quizá también para ver más bendiciones de Dios simplemente. En realidad la idea es que no había en ellos una intención de respuesta inmediata de parte de Dios. Estoy en necesidad. No me sobra para dar. Pero hay una necesidad en otros. Y entonces, desde su corazón, sin un doblez, ellos determinaron dar de manera honesta, sencilla.
Ellos estaban siendo sinceros en su corazón al momento de dar. Esta determinación fue por amor al Señor y sin esperar nada a cambio. En algunas ocasiones, al momento de dar y se dice da con fe y se tiene la idea de que dar con fe implica pensar en que bueno, no tengo, voy a dar, pero Dios me lo va a recuperar. Voy a explicar en un momento que esto no es así. Debe ser con sinceridad. Yo no busco algo más. Así es el amor genuino, ¿no es cierto? El amor genuino no busca lo suyo propio. No da para que le den. No se determina a hacer algo porque está viendo el resultado en su vida y sus beneficios. El amor genuino se da sin esperar nada a cambio. Así se debe ofrendar. La determinación voluntaria y de mi corazón en honestidad delante del Señor es la manera de dar como agrada al Señor, para su gloria. ¿Por qué quiero ofrendar? Debo preguntarme, ya que Dios va a evaluar mi corazón. La viuda entonces nos enseñó a dar como a Dios le agrada, con una determinación anticipada. Ella lo había pensado, lo había decidido, y en cuanto tuvo 2 monedas en sus manos, fue y las dio porque eso era lo que había decidido en su corazón. Qué hermoso. La viuda nos enseñó a dar como a Dios agrada, con una determinación anticipada, pero también la viuda nos enseña a dar, porque se debe dar como un acto genuino de fe. Y añadí el genuino de fe, ¿verdad?, para dar esta explicación. En el texto que estamos estudiando, el Señor Jesucristo dice que la viuda dio todo el sustento que tenía. Y por tanto nos enseña a dar como un acto genuino de fe. En lugar de ir y comprar el pan para hoy y ver si le sobraba, obedeció su determinación delante de Dios de dar en primer lugar. Esto se llama priorizar. Para ella, antes que el alimento, era dar al Señor lo que ella había determinado en su corazón. Prioridad. ¿Quién tiene la prioridad en tu mundo? Ahora, viene una pregunta aquí. ¿Quiere decir que ella dio, como mencioné previamente, quiere decir que ella dio confiando en que Dios se lo repondría, como es la idea que muchas veces tenemos? He escuchado muchas veces, es que tengo que pagar la luz, la escuela, todos los gastos de la vida diaria. Y me he escuchado erróneamente decir, da confiado, el Señor proveerá para eso. Como que esa es la base de la fe. Que me va a dar lo que voy a necesitar. Bueno, ¿quiere decir que ella dio confiando en que Dios se lo repondría? Bien. A veces pensamos que esa es precisamente la fe que se debe ejercer cuando se tiene preocupación por las deudas. Es decir, hay que dar pensando que Dios se lo va a regresar o te va a dar más. Pero fe, y dar con fe genuina, es más que esto. La fe es decir, sí, Señor, a todo lo que Dios dice en su palabra. Es decir, sí, a lo que me estás enseñando hoy. Eso es fe. Y dar los pasos determinados que tengo que dar para cumplir ese sí, Señor. Es la certeza de la verdad pronunciada por Dios en su palabra. Ahora, esta mujer dio con fe genuina. Y quiero explicar por qué. Esta mujer confió
en el plan perfecto y voluntad perfectas de Dios. No que saliendo, la Escritura no nos da ningún argumento al respecto, que saliendo iba a recibir otras 2 monedas, sino que ella estaba confiada en que lo que Dios decidiera hacer, incluso morir de hambre, ella decía, sí, Señor, tú eres perfecto, tú eres sabio, tú sabes lo que haces. ¿Sabes por qué muchos creyentes engañados no crecen en la confianza en el Señor? Porque por enseñanzas como esta que dice que tú des y el Señor te dará 2, o que cuando das después te lo va a recuperar de una manera inmediata, la persona lo está haciendo por ese deseo. No hay sinceridad. Tiene un doblez de corazón. Le estamos enseñando a tener un doblez de corazón y entonces, cuando da, ¿verdad? Y se desprende quizá de más de lo que quería en su corazón, y después no se le ve reflejado de regreso, sino a lo largo de mucho tiempo, de repente, ¿verdad? Pues las cosas comienzan a mejorar. Y no vio esa respuesta que le prometió a alguien, entonces la persona piensa que la fe es simplemente algo teórico. Y un Dios teórico. La fe es decir, sí, Señor, aunque tenga que morir de hambre. Porque, hermanos, es confiar en que lo que Él hace es correcto. Alguien ha encontrado en la Escritura una declaración que afirme que Dios no permitirá hambre a los creyentes de la iglesia. Y ahora, aclaro, un texto legítimo, porque muchos toman textos del Antiguo Testamento, promesas particulares para el pueblo de Israel que no se cumplieron en el pueblo de Israel y las quieren pasar a la iglesia. Pablo incluso declara, Nuevo Testamento, la iglesia, que las aflicciones serán parte de la vida del creyente en la misma gracia y providencia de Dios. No hay una garantía de que no habrá hambre, muerte y todas las aflicciones de este mundo. ¿Eso va a limitar tu dar? Tristemente sí. Tristemente, el creyente tiene la idea, yo debo dar mientras pueda. Primero, suplo la despensa. Primero pago todos los gastos. Primero pago todas las rentas. Todas mis deudas las saldo y entonces daré alegremente y decididamente. Está equivocado. Se debe dar con fe genuina, en que Él es el primer lugar y que yo voy a dar lo que determiné en mi corazón, aunque esto va a limitar alguna otra área en mi vida, porque fue lo que yo determiné con Dios en mi corazón y sé que Dios lo que hace es bueno. Cuando Pablo habla acerca de estas circunstancias aflictivas en el creyente, esto es un texto para aquellos que dicen que los creyentes no deben padecer. Y dice Filipenses capítulo 4, versículo 12, alguien le avise a Pablo que no era el creyente que se espera en este siglo XXI, porque dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Note, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa eso? ¿Que voy a salir del hambre? No, que aún en el hambre Dios me fortalece. Eso es fe. Por eso voy a dar lo que determiné en mi corazón. Porque las circunstancias que el Señor permita que yo pase están en su control y yo confío en lo que Él está haciendo. Si Él determinó que esa viuda moriría ese día o al siguiente después de no tener que comer, créame, esta viuda era piadosa. Y esta viuda estuvo en la presencia del Señor, gozosa de haber glorificado a Dios por medio de su ofrenda. En 2 Corintios 11, 25 al 28, Pablo describe todas las aflicciones que ha pasado y dice, en muchos desvelos, en hambres, en azotes, en cárceles, en persecuciones, en naufragios. Así había vivido para la gloria de Cristo.
No hay un texto que afirme, creyente, iglesia, que la vida abundante en Cristo es una vida sin aflicciones. Por tanto, debemos dar con fe genuina, aunque eso implique pasar por en medio de situaciones difíciles. Ahora, no estoy promoviendo la negligencia, porque muchas veces le echamos la culpa a la ofrenda que dio a la necesidad que está padeciendo, cuando en realidad si evaluamos nuestra economía, tenemos una vida económica, una administración de nuestra economía negligente y gastamos en cosas que no deberíamos gastar y que podríamos utilizar para ayudar a otros y que sin duda nos serviría para ayudar mejor y ofrendar mejor. Pero eso es algo que usted debe analizar y yo debo analizar. Dar con fe implica, entonces, creer lo que el Señor afirmó en Mateo 28:20. ¿Qué afirmó? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esa frase, todos los días, significa en todo día. Se refiere a día bueno, día malo. Yo estoy con ustedes. Entonces yo puedo dar mi ofrenda que determiné en mi corazón. Yo puedo ayudar a alguien necesitado desprendiéndome de lo único que yo tengo, sabiendo que Dios está conmigo, tenga o no dinero, y Él sabe lo que hará. Esa es fe. Decir sí, Señor, a lo que Él dice en su palabra. Es verdad que en 2 Corintios 9:8, al decir la Escritura, el Señor afirma su poder a favor del que da correctamente, en lo que dice ese texto. Porque dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pero quiero que recuerdes algo. La motivación no es la avaricia, y esto es lo que alientan muchos en muchas iglesias. No es la avaricia lo que alienta en estos versículos, sino el confiar en lo que el Señor, en lo que el Señor hará es bueno. Él es poderoso y Él puede hacer estas cosas. Da con alegría. Da con generosidad. La viuda nos enseñó a dar como a Dios agrada. A dar con una determinación anticipada es algo que tú debes determinar en tu corazón. ¿Cuánto vas a dar? ¿Cuánto voy a dar? Y ir listo para dar siempre que voy a ir a dar. Determinar qué voy a hacer cuando viene una circunstancia de alguien. Debo dar con una determinación anticipada. Nos enseña a dar también la viuda como un acto de fe genuina. Pero en tercer lugar, la viuda nos enseña que se debe dar dispuesto a pagar un costo. El contraste que muestra Lucas, ahí Lucas capítulo 21 nuevamente. El contraste que muestra Lucas, el contraste realmente que Cristo hizo al estar allí presente. Dice en el verso 3, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Ok? Les dice por qué. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios. Hace ese énfasis. Para Dios dieron lo que les sobra, o de lo que les sobra. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Jesús dijo que los demás echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobra. Esta palabra, lo que les sobra o sobrar, significa el excedente. Es decir, que todo estaba cubierto. Por tanto, podían dar. Esto implica que si no estuvieran cubiertas las cosas que ellos tenían como prioridad, simplemente no darían. Pero como todas estaban cubiertas, ya que eran ricos a quienes enfoca principalmente el Señor, ya estaba todo cubierto, entonces daban lo que les sobraba, el excedente. De ahí daban. Ni siquiera todo el excedente, ¿verdad? Pero de ahí es donde daban. Pero la viuda, en ese contraste,
La viuda dio, dice la frase, de su pobreza. Es decir, lo que no tenía. Se estaba desprendiendo de lo que ella carecía para dar a Dios. En algunas ocasiones, al llegar en el discipulado que tenemos con los nuevos creyentes al capítulo de las ofrendas, capítulo 9, en nuestro tema, ¿verdad?, de ahí de discipulado, hablamos de ofrenda. Y surge en la mente de nuestra naturaleza humana, claro que sí, tenemos que dar, pero mientras se pueda, ¿no es cierto? Es decir, esa frase mientras se pueda implica que no me genere un costo que pagar, que no me ponga en una situación difícil. Este tema, para algunos, va a ser una piedra de tropiezo también. Ha habido personas que honestamente se han acercado y han dicho que las iglesias es puro dar, y rechazan esa idea. Y quizás será una piedra de tropiezo, pero lo que hay que afirmar es lo siguiente: es Dios el que lo dice en su palabra, no yo ni la iglesia. Fue Jesús el que evaluó y el que dijo, esta es la que dio más, y así es como se debe dar. Ahora, se debe dar entonces con esfuerzo. Se debe estar dispuesto a dar y pagar el costo. Tenemos un ejemplo doble en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 18. Y decimos un ejemplo doble porque aparecen dos hombres piadosos en la misma porción de la Escritura. Uno de ellos había pecado. Bueno, hay dos hombres, David y Ornán Jebuseo. Uno de ellos ha pecado, y todos dirían, pues Ornán porque David es el más famoso. No, David fue el que pecó. David pecó por orgullo, y Dios castiga a David y al pueblo por lo que había hecho. Comienza a haber una destrucción, muerte, pestilencia. Dios es el que controla la muerte, enfermedades y circunstancias en todo el mundo. Y entonces, 1 de Crónicas 21, nos dice que Dios le manda decir a David, su siervo y rey, le dice en el verso 18, y el ángel de Jehová ordenó a Agad, era el profeta, que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo, en su territorio de Ornán Jebuseo. Fue la orden del Señor para que la plaga se detuviera. Entonces, David subió, dice el verso 19, conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. David ya se había arrepentido y estaba buscando hacer la voluntad del Señor. Y volviéndose Ornán, recuerden, el de la heredad, vio el ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que estaban con él, y Ornán trillaba el trigo. Él traía los bueyes, a los bueyes les ataban una piedra plana enorme, tiraban el trigo y lo pasaban para sacar la semilla. Ahora, y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, lo conoció, ¿verdad?, a su rey, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y nota la respuesta de Ornán. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. ¿Quería quedar bien con el rey? Creo que no. Mira lo que sigue diciendo. Y aún los bueyes, los que tenía solo para el trabajo, daré para el holocausto. Se tenía que poner una víctima allí. Y los trillos para la leña, la herramienta que él tenía de madera, tómala, usa todo. Nota qué frase hermosa al final. Yo lo doy todo. Pregunta, ¿le sobraba? No. Él estaba dispuesto a dar todo por causa del Señor. Entonces el rey David dijo a Ornán, nota a otro piadoso aquí. Entonces David dijo a Ornán, no,
sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Nota, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. ¿Por qué consideras tú muchas veces que lo que no te sirve a ti porque ya quedó en excedente, le sirve a otro? No estoy diciendo que no des de lo que gracias a Dios te haya bendecido, sino que solo estás dispuesto a dar lo excedente. Dijo David, yo no voy a dar al Señor lo que no me cueste. A esa mujer le costó el alimento de ese día, pero lo dio. A David le costó desembolsar muchas monedas o lingotes de oro y plata, pero los dio porque él sabía que dar al Señor implica aceptar pagar el costo. Ornán también. Pero esa frase, mientras podemos, daremos, habla de alguien que da en un corazón torcido ante el Señor. Pregunta, cuando sea lo único que puedas dar, ¿cuál es tu determinación? ¿Cuál es tu prioridad? Decía Carlos Spurgeon, ese mal de los creyentes temerosos. Pero mis hijos tienen que comer, pero mi casa debe subsistir antes de querer dar al Señor. Y el ejemplo de Macedonia, y cierro en 2 Corintios, capítulo 8, voy a ver dos textos ahí. 2 Corintios, capítulo 8, verso 3. Hablando de estos hombres de Macedonia que hablamos, que eran pobres, que dieron sin doblez de corazón, dice el verso 3, pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, punto, no, y aún más allá de sus fuerzas, es decir, se desprendieron de lo que ellos tenían. Y quizá no les llegó una comitiva con la ropa y el dinero que se habían desprendido nunca, pero ellos dieron con agrado. No siempre va a ser así. Y creo que esa es una prueba para los que buscamos a veces nada más lo nuestro y no lo de los demás. Ayudar a los demás. Y entonces dice en el 4, vean, pidiéndonos con muchos ruegos. Pablo les decía, hermanos, pero es que, ¿cómo le van a hacer? No, por favor, Pablo, permítenos, pidiéndonos con muchos ruegos, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ofrendar es un privilegio. Y en 2 Corintios 9, ahí adelantito, dice el verso 6, pero esto digo, hablando de la administración del dinero y ofrendar, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Aún en la cosecha, si tú siembras una cantidad o tonelaje, será el resultado que tú vas a cosechar, multiplicado por esa cantidad. Pero entre más siembras requieres mayor esfuerzo. Requieres pagar más costo, pero el Señor dice, pero la cosecha será más abundante. Entonces les dice en el verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Recuerdas? No con tristeza. Esta frase significa no como que al que le sacan un diente a fuerzas. ¿Te imaginas ese dolor? Y dice, no des así. No des como que te están arrancando el alma. Mejor quédatelo. Pero sí con esfuerzo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, es decir, obligado, presionado porque los demás, porque Dios ama al dador alegre. Dios se agrada del dador alegre. Y cierro con esto. Esta palabra alegre significa
el gozo y disposición de mente de aquel que está dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Sabes? Cuando hay un dador alegre, cuando ha dado con una determinación anticipada, cuando ha dado como un acto de fe genuina y cuando ha dado dispuesto a pagar el costo, ¿sabes qué produce esto? Una alegría y gozo en ese corazón de manera inimaginable. No dice que den los que están alegres. Yo estoy alegre y voy a dar. No. Dice que el producto de dar de la manera correcta es alegría y gozo profundo en el corazón del dador. Y Dios ama a ese dador. Una viuda pobre nos enseña a dar. ¿Cómo estás dando? Vamos a orar. Señor, gracias, porque cada área importante de nuestras vidas nos has dejado lo necesario en tu palabra para poder saber qué hacer y cómo vivir. Gracias porque tú eres el sustentador de todo. Y tú eres quien detiene tu mano cuando no quieres que recibamos algo también. Gracias, Señor. Pero gracias porque la ofrenda es un medio para glorificarte. Es un medio que manifiesta una madurez y entendimiento, una fe genuina y una determinación profunda y sincera en el corazón. Tenemos que dar como es correcto. Que cuando tú evalúas desde tu trono de gloria nuestro dar, puedas decir, Señor, yo amo a ese dador alegre. Y que no demos, Señor, con motivaciones equivocadas. Señor, necesitamos tomar determinaciones. Te pido, Padre, que con tu gracia muevas nuestras voluntades. Tomemos decisiones firmes y nos apeguemos a esa decisión con fe en ti, Señor. Sabiendo que aún el costo se tendrá que pagar, es cierto. Pero como dijo Pablo, aún lo mío gastaré por amor de vosotros, que ese sea nuestro deseo genuino en el corazón. Te alabamos, porque tú te diste pagando un costo tan alto para enseñarnos, Señor, lo que es ser un siervo que te glorifica. La honra y la gloria sean a ti siempre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos.